El Mundial sigue que arde en Astana. Os traigo el resumen de la ronda número 10 entre Cuidadín Liren y Jan Nepomniachtchi. El marcador hasta la ronda 9 era de 5-4 favorable al ruso, así que hoy venía Cuidadín Liren con ganas de fiesta, con ganas de mambo, para tratar de igualar el marcador con las piezas blancas en esta partida número 10. Como siempre me dejo de rollos, pollos, y vamos a ver ya qué ha sucedido en las 64 casillas entre este pedazo de par de cracks. C4, apertura inglesita por parte del chino, caballo F6 de Nepomniachtchi, caballo C3 y E5, la defensa más empleada contra la inglesa en la élite. Caballo F3 atacando el peoncillo, caballo C6. En la partida anterior de este mundial, donde Dinh Liren jugó inglesa, el chino optó por la jugada E3, pero hoy opta por la súper interesante E4, que a priori parece un error, porque debilita muchísimo la diagonal A7 G1 y las negras aprovechan para jugar alfil C5, controlando la casilla D4, pero aquí el blanco dispone de un recurso táctico súper interesante, y es la jugada caballo por E5. ¡Fantástica! ¡Espectacular! Uno puede decir, Pepe, ¿pero qué te has tomado, Pepón? ¿Cómo que caballo por E5 interesante? Te estás dejando la pieza en una, Fistro, pecador de la pradera. La idea de las blancas es jugar D4 y recuperar la pieza. La jugada alfil por F2, que parece tan normal, es un error garrafal. Yo he ganado muchas partidas con esta línea, con las piezas blancas, porque en realidad el rey se va a esconder en G1 tras un hipotético jaque y el blanco tiene un centro delicioso, estupendástico, maravilloso, ¿verdad? Y además la parejita de alfiles. Por eso que tras caballo por E5, las blancas juegan D4, aprovechando para darle unos calzoncillos al alfil y el caballo, y la mejor jugada aquí es alfil B4, como realiza Nepomniachtchi. Alfil D6 es un error grave, conocido por la jugada C5. Si las negras se retiran con el diablillo, capturamos en E5. Si no se retiran, vamos a capturar en D6, y la posición de las negras es más fea que el pescuezo de un jabalí, y este alfil de C8 se va a quedar más peculiar que Dinh Liren con rastas. Así que la jugada es alfil B4 y las blancas se aprovechan para comer en E5, caballo por E4. Hay que decir que las negras están amenazando capturar en C3, es por eso que Dinh Liren juega la teórica dama F3, jugada que protege el caballo de C3 y que además mete presión sobre el caballo de E4. O sea que básicamente esto obliga a las negras a capturar en C3. Hay algunas otras jugadas interesantes como F5 que tienen cierto veneno, pero la jugada más empleada es caballo por C3. P por C3, y aquí las dos mejores jugadas son alfil A5 o alfil C5, ¿verdad? Las posiciones son parecidas pero no son iguales, porque no es lo mismo un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo, y no es lo mismo Kentucky Fried Chicken que tu fucking in the kitchen, ¿verdad? Así que hay que decir que alfil E7 hay una partida muy interesante de Magnus Carlsen contra Anish Giri en un mundial de rápidas, donde el noruego acaba reventando al jugador holandés. Pero aquí, como digo, alfil A5 suele ser la que las máquinas consideran como mejor opción. Primera sorpresa por parte de Nepo, que en el día de hoy decide jugar alfil C5, lo que pilló a Dinh Liren fuera ya de su preparación, de su libro. Hay que decir y hay que dar un par de consideraciones sobre esta posición. Las blancas tienen más espacio, como pueden ver, con el peón en E5, pero las negras tienen mejor estructura de peores. Hay que decir que si las blancas no juegan de manera dinámica a largo plazo, evidentemente el blanco puede sufrir debido a la estructura de peones, debido a los gemelos Carlitos en la columna C. ¿Las negras qué quieren hacer? Por supuesto, quieren enrocar y quieren jugar D6, darle vida al diablillo brocoliano de C8 para que venga a la vida. Por eso dama G3, jugada súper interesante por parte de Dinh Liren, metiendo presión sobre el peón de G7, y una jugada que obliga a tomar decisiones importantes a las negras. La natural enroque corto no es posible por alfil H6 y te van a reventar. Si G6 comen la torre, por tanto enroque corto no es posible. Hay que decir que G6 es una jugada que no quieres hacer porque debilita demasiado las casillas negras. Alfil H6, por ejemplo, es interesante para evitar que las negras puedan enrocar. Y entonces Nepo opta por rey F8, una jugada que no quieres hacer, pero necesaria, ¿verdad?, para proteger el punto de G7. La desventaja de la negra, evidentemente, es que ha perdido la posibilidad de enrocar en corto. Nepo, ¿qué quiere hacer? Quiere jugar con D6 a la siguiente y darle vida al alfil de C8, como decimos. Aquí Dinh Liren podía jugar alfil F4 seguido de enroque largo, posiciones realmente salvajes, pero el ruso conocía a la perfección todas estas posiciones y por eso el chino decidió jugar con alfil E2, una jugada de corte más posicional, un poquito más tranquila. El ruso responde con D6 y alfil F4. Jugada lógica, si las negras capturan en N5, el alfil viene dominando el centro del tablero, sintiéndose the king of the dance floor, ¿verdad? Tocando en G7, tocando en C7, tocando básicamente todo. Las negras juegan dama E7.
Bueno, miran con rayos X al alfil de E2 y las blancas juegan torre D1, presionando ya el peoncito de D6. Hay que decir que, bueno, por supuesto la captura en E5 es interesante, pero las negras deciden jugar H5. Una jugada que tiene mucho sentido una vez que la torre ya no va a pasar por encima del rey tras un enroque. H5 es una jugada que tiene un doble propósito. El primero de ellos es darse un aire en la octava fila para que no existan temas de mate, y el segundo es venir a presionar a la dama y tratar de meter el peón en el esófago con H4 y H3. Ahora, por supuesto, la pregunta del millón es ¿qué pasa si por D6, que es una jugada de lo más normal del mundo? Llegaríamos a un final con peón de más para la blanca, muy parecido al que vamos a ver en la partida, pero todavía con una versión un poquito mejor para la negra. La clave es que en las posiciones de este estilo, el blanco tiene un peón de más, pero es un peón doblado, ¿verdad? Y además las negras tienen un juego muy sencillo. Van a colocar un peón en B6, van a colocar una torre en C5, van a venir con la otra torre a C8 y van a tener muchísima presión sobre el peón de C4, incluso maniobras con torre A5 para activar la torre vía A3, presionando C3, C4 y A2, ¿no? Grandes debilidades en la posición blanca, lo que hace que esta posición sea, bueno, muy sólida para las negras. Por eso que Tim Liren prefería mantener un poquito de salsa, mantener un poquito de sabor, mantener un poquito de diableo en la posición y decide jugar en roque corto. Las negras juegan H4 atacando a la dama y dama D3 por parte de Cuidadín Liren. Y de nuevo la pregunta del millón en sus casas, señoras y señores. ¿Qué ocurre si las negras capturan el peón de E5? Pues que viene un jaquetón en D8 do espectacular, muito legal na posição agora, porque si dama por D8, torre por D8 y la torre de H8 cae, y si dama E8, dama por C7, el alfil está en el aire, el peón está en el aire, la torre está entrando para reventar absolutamente todos los agujeros de la posición negra y básicamente el preto tiene que abandonar. Así que tras dama D3, Nepo se saca de la manga una jugada realmente interesante que es G5. G5 atacando el alfil. Si el alfil se va, evidentemente el peón de E5 cae. Es por eso que las blancas se ven obligadas a tomar en D6. C por D6 y ahora llegamos a un momento interesantísimo de la partida, donde Tim Liren tenía básicamente dos opciones interesantes. La primera es zamparse el peón, como hizo el chino. La segunda es mantener las damas en el tablero con la jugada alfil E3. Tras el cambio de alfiles hay que decir que la posición era un completo caos y muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque este rey aquí es un rey que se le ve el taparrabos, ¿verdad? Es un rey que va descalzo por la vida, no, un rey bastante inseguro, pero a su vez la estructura de las blancas es realmente lamentable, ¿no? Son demasiadas islas de peones y si el negro llega a consolidar podría ser incluso peligroso para la blanca en cualquier tipo de final. Así que Tim Liren opta por la combinación más sólida, por la combinación más segura, que es alfil por D6, llegando a una posición donde el chino, bueno, pues realmente está jugando a dos resultados solamente. Aquí solamente pueden ganar las blancas, ¿verdad? Pero como decimos, la posición de las negras es muy sólida. Nepo juega alfil E6 y ahora una jugada interesantísima. Viene el Facun a resolver los problemas. Porque ¿quién resuelve los problemas si no es el Facun? Pues Tim Liren bien sabe esto y lanza el peón a F4. La idea es que si las negras tratan de cerrar con G4, vendría F5 prácticamente ganando la partida. Así que Jan Nepomniachtchi juega rey E7, una jugada intermierda para atacar la torre de D6, tras torre D4, G por F4. Llegamos a este momento y ahora las blancas tenían una decisión importante que tomar. En la partida el chino capturó en F4 y las negras metieron el peón hasta el esófago. Una jugada interesante era H3 para fijar la debilidad en H4, ¿no? Que sea un peón más fácil de atacar en el futuro. Sin embargo, las negras disponían de suficientes recursos en esta ocasión con la jugada torre a G8, amenazando alfil por H3 aprovechando la clavadinha. Rey H2, torre G5, el blanco es cierto que va a venir a por el peón de H, pero el negro no se va a quedar corto y también viene contraatacando contra el peón de A2 y, bueno, obteniendo un contrajuego súper interesante. ¿Verdad, gente? Así que tras torre por F4 de Tim Liren, las negras jugaron H3 y ahora G4 por parte del chino. Una posición, como digo, interesante, donde las blancas van a tratar de llevar el rey hasta G3, esclavizando de esa manera a la torre de H8, ¿no?
Pero claro, el negro también tiene opciones. Aquí el negro dice, oye, muy bien, muy bonito todo eso que quiere hacer, pero yo también voy a activar mis piezas. Tengo la posibilidad de traer esta torre a C8. No solo a C8, sino a C5. No solo a C5, sino a A5. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres volver con una torre a D2, quedarte pasivo? ¿O quieres colocar un peón en A4 y un alfil en D1 y quedarte con el alfil raro? Pues vamos a ver qué sucedió en la partida. Torre a C8 por parte de Nepo, rey F2 y torre C5. Y aquí el chino opta por la jugada A4. La idea es que tras torre A5 quiere colocarse con el alfil en D1. Pero la realidad es que Nepo juega B6 y ahora mismo miró en este momento de la partida a Ding Liren y le dijo "What to do? What do you want to do? What to do? What to do? What to do in this position?" Porque no está nada claro cómo progresar con las piezas blancas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fijaos, el alfil es un esclavo del peón de A4. Las torres también son esclavas en cierta manera del peón de C4, porque en cuanto quites una torre, la torre vuelve a C5 y el peón de C4 está realmente en problemas. Nunca puedo avanzar el peón a G5 porque la torre está perfectamente ubicada en la quinta fila, controlando absolutamente todo. Entonces parece que el negro tiene una especie de fortaleza. Ding Liren lo siguió intentando, juega rey G3, y Nepo simplemente se decide a esperar con torre H6. Las blancas juegan torre E4, las negras rey F8. Van a colocar el rey en G7. Realmente no es fácil progresar con blanca. Ding Liren intenta colocar la torre en A8, ¿no? Para presionar el peón de A7. Pero ahora la verdad que Nepo juega de manera muy precisa con la jugada torre C5. Torre por A7 y alfil por C4. Se ha cambiado el peón de A7 por el peón de C4, algo que debería ser favorable a las blancas, pero se ha creado una debilidad extra que es muy fácil de presionar, que es el peón de C3. Fijaos que las blancas jugaron torre a E7 y ahora torre HC6. Viene con todo aquí Nepomniachtchi a presionar el peón de C3. La idea es jugar alfil E6, torre por C3. Torre 5 y ahora permite una secuencia muy fina por parte del ruso, un cambio de torres y la jugada alfil B3, secando por completo la posición. Está el peón de A4 en el aire y tras alfil por B3 viene torre por C3 jaque, llegando a un final de tablas absolutamente muertas. Torre por B6, torre por A4 y aquí Nepomniachtchi realiza una jugada muy fina que es F5, liquidando por completo la posición. Si G5, torre G4, si peón por F5, torre F4 y no hay manera de defender el facum. O con el rey y bueno, se cambiaron y aquí Ding Liren ofreció el empate tras la jugada H5. Bueno, partida poco trabada, ¿no? Buena preparación de Nepomniachtchi que pilla un poquito en bragas a Ding Liren en la preparación, ¿no? En esta apertura inglesa consigue igualar sin demasiados problemas en una partida importantísima para el ruso. Recuerden que son ya 10 partidas las disputadas en este mundial y el marcador es de 5,5 a 4,5 para el jugador ruso. Solamente 4 partidas, 2 blancas para cada uno. Siguen los combates, siguen los bombazos, siguen los puñetazos en este mundial que se decidirá en los próximos días. Ding Liren tratando de igualar ese marcador, sobre todo con las piezas blancas. Veremos qué nos depara la siguiente ronda en el día de mañana. Como siempre os mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias por todos los likes. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que si os suscribís pues la verdad que nos hacéis un gran favor para que este canal siga creciendo. Si os quiere mucho, muchas gracias por el apoyo y ya sabéis, alejaos del brócoli, vayan por la sombra. Hasta luego Lucas, chao, chao, chao.